Hola, soy Jackie, bienvenidas a un video diferente en este canal. Me gusta cuando de vez en cuando nos salimos de las temáticas de los videos y hoy vamos a estar probando un producto de cabello, así que les presento a la Revlon One Step Blowout Curls y les resumo básicamente de qué va esto. Es una herramienta para cabello con la que vamos a poder hacer rizos con aire, así que me emociona mucho probarla, pero antes de comenzar les cuento que este video es en colaboración con Revlon, así que muchísimas gracias a ellos por hacerme llegar el producto y por acá les estoy mostrando más o menos la caja, lo que promete y después lo vamos a estar probando. Les cuento que este nos dice que va a producir aire caliente que va a secar al mismo tiempo que riza nuestro cabello, así que esa parte está muy interesante. Nos incluye por aquí un attachment también que lo usamos para secar las raíces. Deberíamos probar este producto en cabello húmedo y por eso nos trae como el secador de las raíces. Nos dice por aquí que es más gentil con el cabello porque lo seca y lo riza sin calor extremo, y por acá nos dice que podemos utilizarlo casi que diariamente o mientras nos lavamos el cabello. Lo podemos utilizar prácticamente todos los días porque hace menos daño en las fibras de nuestro cabello. Vamos a abrirlo entonces por aquí y vamos a ver rápidamente lo que viene. Les comentaba que trae el secador de las raíces, ese attachment que es como una especie de peine, y también tiene el accesorio para rizar el cabello. Me gusta que puedan venir estos accesorios así por separado y que quizás en un futuro Revlon saque algunos otros que sean compatibles con esta base, pero lo que realmente nos importa en este video es justamente este amiguito que es el que hace toda la magia. Es una especie de tubo que está como vacío por dentro y desde allí es donde entra el calor y se dispersa hasta nuestro cabello por todas esas ventanitas que tiene allí 360, como nos decía en la caja, es decir, están rodeando completamente esta barra y así es como el calor llega a todo nuestro cabello. También aprovecho para mostrarles rapidito el attachment para secar las raíces, que yo les soy muy sincera, este me llama muchísimo la atención porque por lo menos a mí me puede servir mucho para secarme el cabello rápidamente cuando de repente me lo lavo por la noche antes de dormir y terminar un poco más rápido. Me llama bastante la atención, así que me gusta probarlo. Y después de que ya les mostré entonces lo que viene por aquí, ya solamente me queda la base, que es donde vamos a poner estos attachments, y también es igualita a la del cepillo que ellos manejan. Algo que me gustó antes siquiera de probarlo es que hayan considerado poner una temperatura media. Generalmente este tipo de herramientas, cuando yo veo reviews y esas cosas, siempre dicen que es bastante caliente el aire y el bajo es bastante bajo. Entonces me gusta mucho que hayan incluido esa opción de una temperatura media. Eso está súper cool y eso también lo voy a estar probando. En esencia lo que hacemos es lavarnos el cabello, por supuesto, dejarlo secar un poco al aire porque nos dice que deberíamos usarlo húmedo, y luego ponemos el attachment aquí, súper fácil de secar las raíces. Les cuento que es así como si fuera un peine y con este pues vamos a pasar justamente a hacer eso. Acá estoy con el cabello húmedo y aprovecho para contarles algunas cosas justamente sobre él. Mi cabello es largo y al mismo tiempo también es muy delgado. Generalmente cuando me hago rizos se me suelen caer a lo largo del día, y también les cuento que aunque está prácticamente liso, algunas veces se me hacen algunas onditas en las raíces, así que me viene súper chévere este secador de raíces, ese attachment que tiene forma de peine. Y acá lo que estoy haciendo es poniéndome un protector de calor para pasar de una vez a probar el secador de raíces. Les comentaba al principio del video que este tiene una forma así como de un peine. Sin embargo, yo pensaba que quizás las cerdas, o mejor dicho los dientes de este peine, iban a ser un poco como que más largos. Sentí que eran un poquito cortos. Sin embargo, hacen muy buen trabajo. El trabajo viene obviamente de la cantidad de aire que trae este aparato, o que suelta y es capaz de producir este aparato, cosa que les tengo que comentar, va a terminar secando más allá de las raíces del cabello. Ustedes pueden ver aquí que estoy prácticamente con el cabello seco hasta la mitad y se supone que lo necesitamos húmedo para hacernos el trabajo de las ondas. Así que les comento eso porque creo que fue inevitable, produce muchísimo aire y acá pueden ver el resultado de prácticamente el 75% del cabello. Me secó muy bien las raíces, no me dejó ondas de esas que me suelen quedar a veces, pero sí les digo que la mayoría del cabello se seca
en este proceso y quizás vamos a tener que buscar algún atomizador para volver a mojar el cabello y hacer las ondas. Sin embargo, quitando esto, a mí me gustó este attachment. Me parece que puedo llegar a varios lugares del cabello cómodamente, prácticamente es como peinarse, y en algunos lugares también lo que hice fue esto, estirar como que el pedacito de cabello y así lo pude alisar o terminar de secar. Y la verdad es que produce bastante calor este aparato, pero terminé aquí con mis raíces. Desbloqueamos el secador de raíces y lo quitamos de acá para poner el otro attachment, que será la barra con la que nos vamos a hacer estas ondas. El proceso es bastante fácil y no necesitas hacer mucho, simplemente el movimiento para desbloquear y pones el otro accesorio. Para este momento ya yo tenía, como les decía, prácticamente el cabello seco, así que me tuve que mojar de medios a puntas con la ayuda de un atomizador. Acá estoy poniendo el attachment, la barra rizadora, y pues básicamente lo que hice fue dividir el cabello en pedazos y enrollarlo en esta barra. Yo procuro hacerme la mitad del cabello con las puntas hacia afuera y la otra mitad con las puntas hacia el otro lado, así que por eso me divido el cabello como que en dos partes y procuro, cuando utilizo este tipo de cosas que tienen como tenaza, que la parte de la tenaza quede hacia abajo. Eso lo van a ver en varias partes del video un poco más detallado. Y también puedo decirles que en estos primeros rizos que me estoy haciendo en la parte baja del cabello, estoy notando bastante calor. Noto que hace bastante calor este aparato. Incluso a veces tengo que cambiarlo de posición porque cuando lo acerco mucho a la cara, la verdad es que se siente bastante el calor. Justamente aquí fue uno de esos momentos. Creo que se me calentaban hasta los zarcillos. Sin embargo, sí veo que está haciendo el trabajo y la verdad es cómodo. Si tú tienes como que la capacidad de hacerte rizos con alguna plancha o con alguna otra tenaza, vas a poder utilizar esta también. Sin embargo, pues hay que hacer como que varios cambios con la mano para que el calor, como es 360, no quede directamente cerca de tu piel. Ustedes quizás estarán pensando que estoy haciendo este proceso demasiado rápido, que la toma está un poco acelerada, y la verdad es que sí, porque quiero mostrarles que este proceso en cabello húmedo no me gustó tanto porque ya el cabello estaba prácticamente seco y cada vez que estaba haciendo un rizo salía calor que continuaba secando el resto del cabello que estaba húmedo, así que tuve que mojarlo muchísimas veces. Esa parte sí no me gustó, les soy completamente sincera, y acá está más o menos el resultado de esta primera prueba que hice con el producto. Y les hablaba de una primera prueba porque en efecto está esta, que es la segunda, la cual quise hacer con el cabello seco. Volví a secarme el cabello completamente y ahora voy a hacerme las ondas en el cabello, como les comentaba, ya completamente listo, seco, para no tener ese detalle de como que darle doble y triple calor al cabello, porque sentía que era demasiado mojarlo, volverlo a secar, mojarlo y volverlo a secar. Así que quise probarlo de una en cabello seco. Aquí se me estaba como que resbalando un poquito el cabello y hay varias formas de sostener esta tenaza. Una es que lo hagas utilizando el tubo enrollando el cabello, y la otra es que lo utilices como una herramienta de rizado normal, que es como que dándole la vuelta. Así te van a quedar los rizos como en forma de bucle y también como en forma de onda. Yo estuve probando las dos a manera mixta y la verdad es que me gustan los dos acabados, no tengo ningún problema con los dos acabados y siento que hacerlo con el cabello seco me gusta más. Esta barra es gruesa, así que no vamos a lograr precisamente unos rulos muy cerraditos, sino más bien unas ondas bastante loose, bastante como que sueltas. Ese tipo de acabado en el cabello, ese tipo de look a mí por lo menos me gusta mucho, y si tú quieres algo como que más fuerte, más que se note en el cabello, pues sí deberías o probar mechones más pequeños de lo que yo lo hice, con lo cual vas a tardar más tiempo, pero yo siento que este look es bastante bonito y natural. Además que dice que te puedes secar el cabello, o sea que te puedes hacer estas ondas 2 días seguidos porque no va a maltratar tu cabello tanto calor.
En una de las ocasiones en que estaba haciendo la primera prueba con uno de los mechones húmedos, me di cuenta que no había hecho el cool shot, o sea, no le había puesto aire frío al terminar al mechón anterior y se había quedado caliente la barra, y cuando fui a poner la siguiente hebra, el siguiente mechón de cabello, soltó como un humito al contacto con el tubo caliente, así que fue ahí cuando decidí hacer esta prueba con el cabello seco, que siento que es la que mejor se ajusta para mí, siento que mejor queda y siento que de hecho me duraron un poquito más de lo que me duraron cuando me los hice húmedos. Ya les decía que en mi cabello todo se cae, en mi cabello las ondas me duran muy poquito, incluso si uso fijador me dura muy poquito, mi cabello es muy delgado, así que se me caen bastante rápido. Acá ya tengo la mitad del cabello completada, ustedes pueden ver la diferencia, pueden ver que son unas ondas bastante loose, bastante beachy waves, que no son tan apretadas. Les decía que a mí este tipo de look me gusta, espero que pues no se me caiga, pero vamos a continuar con la siguiente parte mientras le voy contando a todas ustedes pues más o menos lo que pienso de este producto. Siento que es un buen producto, sí. Siento que calienta bastante, esto hay que decirlo, calienta bastante. Ustedes me vieron en varias partes del video que sentía que se me calentaban hasta los zarcillos, pero sí hace lo que promete. Sin embargo, pues también nos promete que lo podemos usar incluso hasta 2 días seguidos, porque justamente hace aire caliente y no genera el calor que de repente hace una plancha o un rizador directamente en nuestro cabello. Yo creería que este es un excelente producto para ti si tu cabello es prácticamente liso, a menos que tengas un cabello ondulado, pero que tus raíces sean bastante lisas. Siento que este producto sí te va a servir porque no vas a verte en la necesidad de secar media longitud como lo tuve que hacer yo, y con eso no vas a tener que estar mojando y secando el cabello y vas a poder aprovechar el efecto de secar el cabello al mismo tiempo que hace las ondas. Yo siento que ese es el target perfecto para este tipo de producto y pues sí hace lo que promete porque hace rizos con aire caliente. Espero que les haya gustado este contenido un poquito diferente, un poquito distinto a lo que generalmente hago por acá. Me provocó traerles algo distinto justamente. Van a encontrar este producto muy próximamente en sus países. Ya hay algunos donde ya pueden comprarlo. Tiene un precio aproximado de unos $70. Y yo siento que si en un futuro Revlon va a poner estos attachments de forma separada a la venta, va a ser súper práctico porque con una misma base van a poder hacer varias cosas, secarse el cabello, hacerse rulos, secarse las raíces o secarse el cabello con este tipo como de attachments diferentes, así que eso está muy cool. Espero que lo hagan en un futuro. Sí siento que el producto hace lo que promete, sin embargo yo me iría por usarlo en el cabello seco, no tanto en cabello húmedo, porque precisamente yo en mi caso necesito darle un poquito más de atención a algunas de mis raíces que algunas veces se me ponen un poquito más onduladas, y siento pues como les decía que si tú tienes el cabello liso pues este es el producto perfecto para ti, o tienes las raíces lisas, vas a poder hacerte unas ondas súper bonitas. Sí, se ven muy naturales y tengo que decir que también cumple la promesa de aportar brillo. El cabello se ve muy brillante una vez que terminas de hacer las ondas, se ve bastante brillante y no parece que te las hiciste de repente en una peluquería o algo así, sino que es un efecto bastante natural, le da movimiento al cabello y se ve muy bonito. Una vez más, muchísimas gracias a Revlon por hacerme llegar este producto para traerles mi review a todas ustedes. Espero que te haya gustado este video un poquito distinto. Ya vamos a arrancar nuevamente con la programación normal de este canal. Me gusta traerles de vez en cuando alguito refrescante y diferente para ver aquí. Si a ti también te gusta ese tipo de videos distintos, deja tu dedito arriba para saber que también te gusta de repente una sorpresita en el contenido. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aprieta el botón de la campanita porque en este canal hay videos nuevos todas las semanas y así YouTube te avisa cada vez que yo subo uno. Recuerda que si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente video. Y por último ya sabes que yo soy Jackie y nos vemos en el próximo.